Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Gracias por todas las personas que se han conectado esta tarde. Bendito sea Dios que nos da vida y tenemos una oportunidad de abrir la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad, gracias por meterme ahí en la rotación de la predicación. Me está tocando cada primer domingo del mes. No lo merezco, pero ahí me pone el hermano. Gracias. La semana pasada, el mes pasado, el 5 de febrero, dijo el hermano, háblanos más de esto, necesitamos hablar más de esto, y estamos hablando de la ofrenda de los santos. Ah, yo sé que pues yo no iba a seguir con esto, pero vamos a aclarar y necesitamos hacer comentarios porque yo también estoy trayendo cosas nuevas que estoy aprendiendo. Esta ofrenda de los santos lo oigo cada domingo, este domingo también lo oí, 1 Corintios capítulo 16, 2 Corintios capítulo 9. Ah, usamos la misma escritura para hacer el punto de lo que estamos haciendo. Nosotros de la Iglesia de Cristo somos restauradores, así lo entiendo yo, y somos restauradores, estamos tratando de restaurar los principios de la primera iglesia que se formó en el primer siglo. Estamos tratando de hacer las cosas que hacen ellos. Es una forma de adorar a Dios de lo más cerca que conozco yo. Y es una forma que viene de una idea de unos hermanos aquí en Estados Unidos hace como 200 años. Tienen esa idea de por qué no hacemos las cosas como están escritas, por qué no tratamos de imitar la iglesia del primer siglo. Sí, qué buena idea, qué buena idea. Pero no la recibieron de una revelación, no la recibieron de la escritura. La iglesia se había escondido, se había desaparecido. No había iglesia de Cristo, ya se había consumido por otras iglesias, por la iglesia católica, ya se había consumido, se uh, había dejado el camino y ya se desapareció lo original. Y estos hermanos que se reunieron quieren restaurar eso y nos dieron este sistema. Me gusta el sistema, lo abrazo, aunque las siguientes generaciones, quizás en Latinoamérica, en esos lugares ya recibieron esto como que así ha sido todo el tiempo. Nosotros alcanzamos a recibir hermanos que nos están explicando, mira, nosotros somos restauradores de la iglesia de Cristo del primer siglo. Oh, qué bueno. Pero ya no se predica eso. Nosotros somos el fruto de ese trabajo. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿ustedes quién son? Somos la iglesia de Cristo del primer siglo. ¿No? ¿Quién te dijo eso? No, pues nosotros estamos tratando de imitar las cosas del primer siglo. Oh, bueno. ¿Y por qué condenamos a todas las otras? Si están haciendo algo diferente, tenemos que tener una buena explicación. Y la ofrenda fue un principio, pero eso empezó del estudio hace 2, 3 meses que hablamos cuando la mujer llegó a Jesús y le derramó el aceite y se disgustaron los apóstoles y uno de ellos dijo, Iscariote dijo, ¿para qué este gasto? Se puede haber vendido y dado a los pobres, como si le importaba a los pobres, pero eso no es el punto. Jesús le dijo, a los pobres todo el tiempo los tiene y les puedes ayudar. Y sí es cierto. Y de ahí me agarré y ahí empecé y llegamos a la ofrenda de los santos. Oh, la ofrenda de los santos, desde que empezó la iglesia, cada primer día de la semana, sí es ofrenda. Es lo que no estoy de acuerdo. ¿Cómo sabes? No, pues ahí 1 Corintios capítulo 16 dice, así como ordené las otras iglesias,
cada primer día de la semana y se reunían cada primer día de la semana, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 7, es cierto. Bueno, ¿y cómo sabes que había colecta entonces? No, pues tuvo que haber colecta. No estás seguro. Ya te estás yendo afuera de la escritura. Bueno, ¿cuándo empezó la colecta del primer día de la semana? ¿Cuándo empezó eso? Nunca empezó. Era una colecta. Entonces empecé a buscar la ofrenda para los santos, voluntaria, como congregacional. Vamos a buscar eso. Y luego también fui al Antiguo Testamento para declarar de lo que dijo Jesús, de que a los pobres todo el tiempo los tienes. Y sí es cierto, Dios dejó mandamientos para proveer a los pobres, pero no era una cosa sistemática. Cuando Dios te bendice, tú ayudas. Cuando te pide el pobre, tú le das. Y cuando siembras, tú apartas para ellos. Y cuando piscas uh, tu aceituna, para el aceite, tu uva, no vas a dar dos pasadas. Lo que queda es para los pobres. Así que tienes que estar pendiente de tu hermano pobre. No nomás a tu hermano, también al extranjero pobre. Entonces quiero ir a Hechos capítulo 3, nomás una pasadita prontito. Hechos capítulo 3. Vamos a mirar primero la ofrenda a los pobres, para los, para lo de la congregación, para los primeros bautizados. Hechos capítulo 2, 44 y 45. Ni siquiera vamos a pensar de que si esa ofrenda se estaba haciendo el primer día de la semana, eso está fuera de orden. No, no lo vemos allí, nomás sabemos que, mira, así está la situación, las personas miraban, "Ay, se necesita ayuda aquí, yo tengo algo, voy a cooperar. No, te tienes que esperar hasta el primer día de la semana. No, aquí no colectamos hasta el primer día de la semana. No está eso allí. En ninguna de las primeras veces que hubo ofrendas voluntarias, se hiciera el primer día de la semana. Así que no podemos decir que lo hacemos porque ellos decían desde el principio. Yo creo que nunca lo hicieron. Bueno, versículo 44 y 45 de Hechos capítulo 2. Todos los que habían creído, pues, se bautizaron. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo que tenían, pues, esto es todo lo que tengo yo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así como se miraba la necesidad, yo tengo, aquí está. Hechos capítulo 3, versículo 6. Y aquí, como la semana, hace un mes y medio, que mencioné que Pedro se incluía en los necesitados. Él estaba pobre porque él dejó su trabajo. Él es de Galilea, dejó su barco, se hizo pescador de hombre. Ya aquí está pescando ya, pero no se le paga. Pero dijo al cojo que estaba a la entrada del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy y lo que tiene es el poder de sanarlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero nomás para usar de que Pedro no tenía. Él lo que tenía ya se gastó, ya se acabó. Quizás en la primera semana y ya se acabó, se terminó. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído igual eran de un corazón y un alma, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso está fuerte, eso es puro amor, eso es pura espiritualidad. La necesidad se miraba tanto de que no voy a alcanzar a darle comer si vendo todo lo que tengo. ¿Qué le hace? Vendo todo lo que tengo. 9:36 también le dimos una pasadita a lo que es la ofrenda y el trabajo de cuidar a los pobres que todo el tiempo los tenemos. 9:36.
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ayudaba a los pobres. Limosnas es pobres. Y luego, Hechos capítulo 11. Hasta este punto, no podemos decir que por ahí se mira como que estaban haciéndolo en una forma ordenada. Era voluntariamente. Se miraba la necesidad. Yo tengo una parcela, la voy a vender, aquí está el dinero. Y así hizo varias veces. Unos se metieron en problema y perdieron su vida, ¿verdad? Ananías y Zafira, ellos perdieron su vida. No tiene que haber sido así. Podría haber dicho, vamos a dar la mitad. ¿Qué le hace? Como todos estaban dando todo, querían aparentar como que estaban dando todo y no se quedaron con nada. Y esa mentira no se permitió, les costó su vida. Hasta este punto no podemos decir que estaba organizado esa ofrenda como para el primer día de la semana. No se puede decir eso. Bueno, aquí viene una ofrenda en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. En cuando aquellos días cuando paró la persecución porque a Pablo lo mandaron para atrás a su casa allá vete un rato, porque aquí está en peligro tu vida. Como que hubo descanso. En aquellos días, unos profetas decidieron de Jerusalén a Antioquía y levantaron uno de ellos, llamado Agabo, entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Una gran hambre en toda la tierra habitada, como la sequía de los tiempos que Israel estaba en Egipto, toda la tierra habitada. Dios iba a cortar el agua, entonces cuando se corta el agua no hay zacate, no hay pasto, se van a morir los animales, no va a haber para cosechar nada, entonces hay que almacenar. Antemano viene un profeta a Antioquía y les da a entender a los hermanos, mira, va a haber sequía, va a haber hambre. Vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, que van a ser los más afectados. En lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Una necesidad para los pobres santos que están allá en Jerusalén. Aquí no dice pobres santos, dice los hermanos que habitan en Judea. En el capítulo 12, versículo 25, dice Pablo, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén y llevando también consigo Juan, y él tenía por sobre Pablo. Bueno, se terminó esa contribución para los santos que estaban en Jerusalén. Ahí se terminó eso. Era esa. Hasta aquí no tenemos el primer día de la semana. Ahora vamos a tratar con el primer día de la semana que está en la 1 Corintios capítulo 16. Es lo que tenemos por regla. Hacemos la colecta y ustedes se van a acordar que hacemos la colecta todo el primer día de la semana, todo el primer día de la semana, como si hiciera en el primer siglo. Es lo que no estoy de acuerdo. Como si hiciera en el primer siglo. Bueno, se está refiriendo a que desde la iglesia en Jerusalén hasta el tiempo de Corinto, todo el tiempo se colectaba el primer día de la semana. Es lo que están insinuando. Es lo que yo digo, no. Es una buena manera, es un buen sistema. Y otra cosa que quiero tratar es que no es mandamiento, aunque se oye como mandamiento. 1 Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿cuáles santos? Los santos que están en Jerusalén. La misma ofrenda
se está haciendo porque la pobreza está fuerte allá donde empezó la primera iglesia. Muchos hermanos y en un lugar bastante pobre. Hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. ¿Cuándo fue esto? Porque podemos seguir los viajes de Pablo, el primer viaje, el segundo viaje. El tercer viaje fue cuando pasó por Galacia, fue cuando dejó esa información ahí en Galacia a la iglesia. Mira, hermanos, hay una, hay una sequía, hay un hambre fuerte en Jerusalén, viene un hambre fuerte y necesitamos ayudarle a los hermanos. Cuando se reúnen el primer día de la semana, junten un dinero para estos hermanos. No, aparte de la ofrenda, junten otra ofrenda, como si estuvieran haciéndolo consecutivo. Bueno, ahora sí quisiera ir a Romanos, capítulo, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Versículo 25, especialmente. Bueno, voy a ir al 22, para el contexto completo. Ya se dio la información a las iglesias de Galacia, para allá, para el norte. Ya se dio la información a las iglesias de Macedonia. Ya se dio a las iglesias de Acaya. Se dio la misma información el primer día de la semana, cuando se reúnen, aparten un dinero. No, no están apartando un dinero, una ofrenda especialmente para el trabajo de la iglesia antes de esto. Dice ahí, por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros, a ir a Roma. Quería ir, tenía muchos deseos de ir a la capital, a visitar a los hermanos allá y predicarles el evangelio y impartirles un don. Ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando haya ido a España, iré a vosotros, porque espero veros a pasar y ser encaminado allí por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia, Acaya y también a Galacia tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. No es un mandamiento, ahorita vamos a mirar otras escrituras, pues les pareció bien y son deudores a eso, a ellos. También vamos a tratar con eso. ¿Cómo son los de Acaya y Macedonia? ¿Cómo son deudores a ellos? Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Son los gentiles que están en Macedonia y Acaya, y las iglesias de Macedonia son Filipos, a Tesalónica y Berea. Ya sabemos lo que sucedió allí. Esas son las iglesias. Puede decir que Filipos, con la familia, la primera familia que se bautizó allí fue el carcelero, con gentiles. Ellos pareció bien y son deudores que les deben a quién, a los judíos, como que se oye, como que les está cobrando. No les está cobrando. Todo el tiempo ha sido así. Si miramos en la ley, cuando dice Dios, mira, no van a cosechar hasta los últimos rincones de sus siembras. Van a dejar las esquinas ahí, ¿para quién? Para los pobres y los extranjeros, los que no son judíos.
¿A nosotros qué nos va a importar de los extranjeros? Dios, son pobres, son parte de la creación de Dios, los vas a cuidar también, no más a los pobres tuyos, a los extranjeros también. Aquí, esta ofrenda era específicamente a los pobres santos que están en Judea, especialmente en Jerusalén. ¿Y qué si se cola por ahí un extranjero? Pues claro, le van a ayudar. Ellos entienden eso. Voy a seguir leyendo hasta el 28. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles a los materiales. Así que cuando haya concluido esto, cuando haya concluido esto, esta ofrenda se va a terminar. Y nosotros queremos decir, no, pues van a seguir como antes, van a seguir recogiendo una colecta cada primer día de la semana. Eso viene después en la restauración, no es del primer siglo. Es lo que estoy diciendo yo, que no encuentro eso, que si en el primer siglo, que cada primer día de la semana vamos a colectar para otras cosas, porque es lo que hacemos. Y esa es la causa de muchas divisiones en la iglesia. Bueno, el dinero de la iglesia, ¿para qué es? Pues la escritura dice que son para los pobres santos. En Jerusalén, no, bueno, tiene que ser para otras cosas. Bueno, se puede usar para otras cosas. Pero nosotros decimos que ya se usaba para otras cosas. Cuando haya concluido esto, esta ofrenda se va a terminar. Quizás después, pues no tenemos ninguna escritura que diga, bueno, necesitamos recoger fondos. ¿Para qué quieres fondos? Pues para comprar la palabra de Dios, para comprar materiales, para hacer un local, una sinagoga, como quien dice, pero para la iglesia. Pues, ¿cómo la vamos a hacer? Pues, así como le hicieron aquella colecta, ¿te acuerdas? En aquellos tiempos. ¿Por qué no lo hacemos así? Es buena idea. Y no estoy diciendo que está mal. La cosa que estoy diciendo es que no había una colecta para el trabajo como la colecta que hacemos nosotros aquí, que para los predicadores, que para el edificio, que para pagar la luz, para los pobres santos. No es para eso. La hacemos diferente. Entonces hay que nomás entender que no hay cómo nosotros podemos soportar ese argumento y condenar a otras iglesias que no colectan en el primer día de la semana. Oye, tú estás en error, porque no participas del mandamiento que dio Pablo. No dio mandamiento, no dio mandamiento. Pero 1 Corintios capítulo 16 dice que ordené, sí, los ordenó. O sea, los forzó. No, no los forzó. Vamos a usar otras escrituras para mirar que no fue la fuerza. Y cuando les dice en la 1 Corintios, y lo voy a seguir leyendo porque lo vamos a seguir oyendo. Y es una cosa que nomás lo hemos aceptado y no hemos dicho nada. Pero sí ha sido una causa de división en la iglesia, de cómo se usan esos fondos. Se pueden usar para trabajos locales, o se pueden usar para comprar libros, para sillas, para enviar a un predicador. Así como lo hicieron en el primer siglo, no, señor, no lo hicieron en el primer siglo. Esto es una única vez. Entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Pablo le está hablando a los de Corinto y le está diciendo, mira, háganlo de esta manera. Bueno, si vamos a la historia de cuando se formó la iglesia en Corinto, en Hechos capítulo 18, Pablo formó la iglesia. Ahí se quedó 1 año y medio. ¿Qué necesidad
fuera de que Pablo le dijera a los de Corinto, mira, háganlo como les hicimos en las iglesias de Galacia. Le hubiera dicho, háganlo como lo hemos hecho todo el tiempo, como les dejé ordenado hace mucho. No dejó ordenado. Mire, ahí en el versículo 8 de Hechos capítulo 18, cuando se formó la iglesia en Corinto, ya sabemos que Pablo llegó ahí después de estar en Atenas, llegó ahí a Corinto, buscó uno de los suyos, un judío, y encontró a Aquila y a Priscila, que eran del mismo oficio y hacían tiendas. Se quedó con ellos y trabajaba con ellos. Ahí se formó la iglesia y yo pienso que Pablo los convirtió. No creo que ya venían cristianos de Roma, es posible, pero no creo. Eso nomás es comentario, pero ahí empezaron a ir la sinagoga. El versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces dijo, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mira, esto es lo que se hace aquí. Tenemos que orar, vamos a cantar, vamos a hacer la cena. Sabemos que sí les enseñó de la cena. 1 Corintios capítulo 11, yo, acuérdense lo que les dejé. Sí, la cena sí dejó. Y oración y predicación y claro que sí, la ofrenda de cada primera de la semana. Nosotros queremos que eso esté ahí, pero no está, no está. Porque ya después de que llegó la ofrenda, Pablo le dice a los de Corinto, mira, hermanos, así como ordené las iglesias de Galacia, así hagan ustedes también. Si ya estaban colectando ellos cada primer día de la semana una ofrenda, no tenía que decirlos a ellos. Así. Nomás le hubiera dicho, así como lo hemos hecho todo el tiempo, hermanos, la colecta del primer día de la semana para los santos. Que no había colecta para los santos. Era como en el antiguo, voluntariamente. El que cosechaba, pues cuando llegue la cosecha se va a mirar su, uh, su beneficio que le va a hacer a los pobres. Mira, le va a decir a sus trabajadores, de aquí para allá pueden espigar los que quieran. El extranjero, la viuda, el pobre, el huérfano, aquí esa parte la bajar a ellos. Y si son muchos, pues denle más. Todo depende de cómo trabaja tu corazón. Es lo que usa Pablo para explicarles a ellos. Nomás quería dar una escritura en Levítico capítulo 19. Los pobres todo el tiempo lo vamos a tener y todo el tiempo nos tenemos que cuidar. Y si lo queremos hacer sistemáticamente, como se decía la colecta para los santos, está bien, podemos usar ese ejemplo. No vamos a usar ese mandamiento, porque no es un mandamiento, es una ofrenda voluntaria. Hasta los de Macedonia hicieron, por favor, nosotros queremos cooperar, por favor, déjanos. Pablo quizás estaba pensando, no, a esas manos no nos voy a pedir, están bien pobres, nosotros queremos ayudar. Yo no quiero saber que mi hermano, mi hermana están pasando hambre allá y yo tengo aquí comida. Levítico capítulo 19. No rebuscarás tu viña, ni recogerás fruto caído de tu viña. Y lo que se cayó, ¿sabes qué? Está enterito, el producto está enterito. Déjalo ahí. ¿Por qué lo voy a dejar ahí? Hay gente que se lo va a llevar. Déjalo ahí. No que se echó a perder, sino que es una mentalidad. Quiero que estés consciente que hay muchos pobres. Dale campo. Quiero que estés consciente de que ellos también necesitan y Dios les va a ayudar por medio de tu benignidad. Él
te va a ayudar a ti. Ahora sí, la segunda de Corintios capítulo 8, 9 digo. Y como es un judío, él sabe cómo debían de trabajar las cosas. Y el que quería, nomás tenía que leer poquito de la ley y decir, yo sé lo que quiere Dios de mí. Yo sé lo que quiere Dios de mí. Si yo miro a un pobre, vale más que le ayude. Pero no son de los tuyos que le hace. Los extranjeros en aquel tiempo también no eran de los tuyos. Y Dios dice, cuídamelo también. Acuérdate que tú también eres un extranjero en Egipto. Egipto, pues, nos hicieron esclavos. Sí, pero al principio no. El rey de Egipto le dijo a José, ahí está la tierra delante de ustedes, agarren lo mejor de la tierra. Los invitaron y no se murieron de hambre. No, pero nos hicieron esclavos después, sí, pero al principio los invitaron y eran extranjeros y los cuidaron y por eso sobrevivieron eso. ¿Entiende eso? Versículo 9, versículo 1 de la segunda de Corintios capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, esa es la misma que primera de Corintios capítulo 16, es la misma contribución. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Bueno, ¿a qué se refiere? Pablo les dice a los de Filipos, a los de Berea, a los de Tesalónica, mira, hermanos que están en Corinto, están bien entusiasmados, ya empezaron, ya empezaron a juntar dinero a los hermanos allá. Y los de Macedonia, pues alborotaron, especialmente los pobres que están allá. Yo quiero también ayudar. El celo, hermano. Pues conozco vuestra buena voluntad de lo que yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya es donde está Corinto. Está preparada desde el año pasado. Desde el año pasado tienen una ofrenda que están juntando cada primer día de la semana. Eso podemos llegar a concluir eso. Ya dijo, en la otra carta le dijo, bueno, así como ordené a las iglesias de Galacia, ustedes también hagan lo mismo. Esa fue en la primera carta. Ya en la segunda carta, ya tenían un año juntando ese dinero para los santos. Era una necesidad bastante grande y así como vayan ganando, así como los va bendiciendo Dios, aparten un poquito porque allá nuestros hermanos se nos van a morir. Pero he enviado, bueno, uh, están preparados del año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El celo de los de Corinto ha alborotado a todos los demás. Yo quiero cooperar. Bueno, cada vez que se reúnan, se puede aconsejar. Cada vez que se reúnan, pues aparten un poquito de dinero. No les está diciendo y nosotros quisiéramos mirar una escritura que dice, bueno, ya que están colectando para, para el trabajo de la iglesia, hagan otra ofrenda para los santos en Jerusalén. No hay, no hay ofrenda todavía. Yo estoy sospechando que hay ofrenda, porque los edificadores de la iglesia de Cristo, los que empezaron este movimiento, dijeron y se equivocaron, o dijeron, bueno, vamos a seguir aquel ejemplo, porque lo hicieron cada primer día de la semana. Y lo hicieron, ¿desde cuándo? Pues desde que empezó la iglesia. No, no desde que empezó la iglesia, quizás se equivocaron y empezaron creyendo que era un mandamiento. No, vamos a usar un ejemplo, como lo hicieron ahí, y está bien. Nomás hay que admitir de que estamos siguiendo un ejemplo, no un mandamiento. Porque si fuera un mandamiento, entonces dijéramos a las otras iglesias de Cristo, están violando el mandamiento. ¿Dónde está el mandamiento? Pues ahí está en la 1 Corintios capítulo 16, 1. El mandamiento.
Se oye como un mandamiento, pues hay que leer bien y hay que estudiarlo bien para mirar que es una ofrenda voluntaria. Y así no vamos a condenar las otras iglesias por no colectar. He enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Y alboroté a todos los de Macedonia y ellos se alborotaron. Y Pablo va a pasar por ahí, por Corinto, y él quiere estar seguro de que bueno, ya los alboroté y ya dejaron de colectar. Y va a venir con los hermanos de Macedonia y los hermanos de Macedonia bien cargados con dinero para llevar a Jerusalén y se van a dar cuenta, pues, es que se gastó el dinero. Entonces Pablo está evitando eso. Va a mandar a alguien, va a enviar a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano esta parte. Que como lo que he dicho, estéis preparados. No sea que vienen, los que vinieron conmigo, algunos macedonios, alborotados, pobrecitos, que estaban rogando, déjanos cooperar, por favor. Queremos, sí tenemos un poquito que dar. Alborotaron, qué bueno. Y si ellos vienen y pasan en Corinto y aquellos no han colectado nada o gastaron el dinero, qué vergüenza. Y por eso Pablo quiere evitar esa vergüenza. Y los hayamos desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, a no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista de generosidad y no como exigencia, no como exigencia. Allá en la ley, Dios les dijo, como que dice el mandamiento, les exige el diezmo cada 3 años para la tribu de Leví, para que se puedan mantener. A ellos no les di tierra, ellos lo van a mantener. Muy fácil, Dios le podía haber dado tierra para que se mantuvieran, ¿no? Les dijo, ustedes van a dar el diezmo, mandamiento. Aquí no como exigencia, es generosidad. Pero esto digo, aquí quizás se ofenden de Corinto porque dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, Pablo le está diciendo, el que da poquito, está perdiendo una oportunidad de que Dios te va a bendecir poquito cuando te puede bendecir por mucho. No te hagas para atrás, da todo lo que puedas. Dios te va a recuperar eso. Es un principio que está en el Antiguo Testamento. Pero también Pablo, están pensando que este quiere meter su mano allí, o este quiere algo de ahí, o tiene una parte que le va a tocar ahí a él. No, él simplemente está diciendo, ten lo que quieras, generosamente. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Por qué? Porque te vas a quedar pobre, ¿no? Si estás pensando así, no des nada. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, puro espíritu. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, como está escrito. Pablo reconocía las escrituras bien y sabía, ahora sí ya, especialmente en el tiempo después de que se le presentó Jesús, ya, ya está viviendo vida extra. Él puede hablar con toda la confianza y ya entiendo, ya entiendo. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Así estaba Job. Él repartía. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, Jehová, ¿verdad? Versículo 10. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. No, mira, Jehová antes,
antes de que viniera Jesús, antes lo hacía de esa manera, ya no lo hace así. Es lo que pensamos nosotros. Yo no sé cómo llegamos a eso, pero aquí está diciendo ya después de que ha pasado tiempo, después de la muerte de Jesús, dice, así, eso sigue. El que da semilla al que siembra, así como le decía en aquel tiempo, lo va a seguir haciendo para que pueda seguir en esta justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Me tuve que parar ahí un poquito para decir, bueno, abunda en muchas acciones de gracia. La gente que está recibiendo esa ayuda va a glorificar a Dios por haber puesto esto en los corazones a la gente que le están ayudando a ellos. Ellos van a glorificar a Dios, le van a dar gracias a Dios por estos hermanos. Va a haber muchas acciones de gracia. Hay una escritura que quería citar antes de esto, porque dice que los gentiles son deudores a los judíos, porque los judíos han participado con los gentiles los bienes espirituales y ahora son deudores en lo material. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Entran como quien dice a la misma ley. Ellos también van a entrar al sistema donde los siervos de Dios le ayudan a los pobres de los que son siervos de Dios. Y en este caso van a ser los gentiles que están entrando a la iglesia enviando dinero a los pobres que están en Jerusalén, en Judea. Van a entrar al mismo sistema que tiene Dios, espiritualmente y físicamente. Bueno, Hechos capítulo 13, versículo 45 hasta el 48. Pablo en su primer viaje con Bernabé andan predicando y andan recibiendo rechazo de sus mismos hermanos judíos en la sinagoga. Dice ahí 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían contra Pablo y que decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, judíos, predicadores a los judíos de la sinagoga. Mas puesto que la desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Judíos, ustedes van a llevar la luz a los gentiles. Entonces, cuando ellos reciben, Pablo dice que ellos han participado, ellos han cooperado dándole beneficios espirituales a los gentiles. Ahora ustedes son deudores también de darle material a los judíos, o sea, el pan de cada día. Los gentiles no tienen ningún problema. Te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice la escritura ahí? Ustedes son deudores a ellos. Porque si ellos han participado con lo espiritual, han cooperado con lo espiritual, ¿cómo? Predicándoles el evangelio para que ellos también tengan la oportunidad de darle gracias a Dios por la salvación de sus almas. Ahora, no es gran cosa que ustedes las ayuden. Ustedes son deudores, en un sentido. Pablo no está usando maña, es una realidad. Como los judíos ah, allá en el tiempo de la ley, cuando les dijo, esto lo van a dejar, estas esquinas de su siembra lo van a dejar para el pobre
y para el extranjero. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo yo que cuidar al extranjero? Porque ellos también están incluidos, son gentiles. Es parte del trabajo de Dios, son parte de la obra de sus manos, otra de la creación de ellos. Puede ser que siga la semana que entra con esto, porque hay otras cositas que sí podemos hablar. Si quieren hacer comentario o crítica o lo que sea, se puede hacer. Gracias. Muchas gracias, hermano Blasco.